¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas. Miren, hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque si ya me conocen un poco, saben ustedes que estoy tan comprometida y deseosa que en nuestro país arranque la producción, el trabajo, porque es el famoso círculo virtuoso, se puede explicar de distintas maneras, pero es el que genera riqueza, trabajo, consumo y por ende una concepción y una estabilidad en nuestras familias y estar mucho mejor. Es algo que se está llevando a cabo aquí cerquita, nuestro, pero de una envergadura muy, pero muy importante. Así que en un ratito nada más vamos a tener la hora para charlar con dos de sus protagonistas principales y bueno, vamos a hablar de todo esto en un minuto nada más. Así que, don Marcos Marcelo, ¿me viste? Eileen Coves, Sí. de Dorrego 911, su teléfono 341-542-8348. María lleva un conjunto de strapless y suéter tejido en lino y viscosa. Mirá. Con detalle de trenzas abiertas en el escote. Tremendo. Completa el look con pendientes alcachofas de la artista rosarina María Rosúa. Perfecto, bueno, como siempre, mucho. Bueno. Sí, está perfecto. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar, si te parece, a nuestros invitados. Muy bien, nos visita Federico Pucciariello, empresario ítalo-argentino, ex deportista profesional, reconocido jugador de rugby, capitán de numerosos equipos de alto rendimiento en Europa y gran parte del mundo. Su principal actividad se desarrolló en Italia, Francia, Inglaterra e Irlanda. Participó con la selección nacional de Italia en competencias de la Rugby World Cup, el torneo de las 6 naciones, y fue seleccionado en 5 oportunidades para el seleccionado Barbarians en las Islas Británicas. En el ámbito privado posee una amplia trayectoria en los negocios, operando y trabajando en varios continentes, América, Europa y África. Lidera un holding empresarial basado principalmente en el rubro de las energías renovables, biocombustibles, bioetanol y todo tipo de derivados de la industria. Sus empresas también trabajan y participan en el mundo de la agroindustria, infraestructura, logística e innovación. Es un referente global de las energías renovables, siendo conferencista y disertante en la ONU COP29, Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático. Creo que la 30 se está desarrollando en este momento en Brasil. En Belén, exactamente. Sí. La revista Forbes lo incluyó entre los empresarios más influyentes de Italia. A su lado, el doctor Gerardo Canseco, director titular de YPF Sociedad Anónima desde abril 2023. Se desempeñó como secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, desde 2007 a 2011 y como subsecretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de nuestra provincia desde 2011-2014. Fue presidente del Centro de Estudios Laborales y Sociales de Rosario en la provincia de Santa Fe entre 2014 y 2016. Entre 1992 y 2021, secretario general de la filial San Lorenzo de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, SUPE, con H final. Es empleado de YPF desde 1984, desde diciembre de 2021, secretario de Asuntos Sindicales y Capacitación del SUPE. Es abogado de la Universidad Abierta Interamericana, especialista en derechos de asociaciones sindicales. Bienvenidos. Gracias, gracias por estar. A veces algunos de nuestros invitados nos dicen, pero ¿y por qué leemos esto? Porque es muy interesante conocer la formación, lo que han hecho, la trayectoria para llegar a este hoy, ¿no? Así que gracias doblemente. Los convocamos a ambos porque son, como les contaba a nuestros televidentes, son los protagonistas del enclave que va a estar en San Lorenzo, pero de una proyección de un negocio internacional muy, muy grande. Y recién me sonreía cuando Marcos mencionaba cosas de Federico, porque me hizo acordar esa famosa anécdota de Ford, ¿no? Que una periodista le preguntó, ¿cómo usted hizo todo esto? Y Ford le mostró, le dijo, ¿ve señorita eso? Sí, yo lo vi primero. Y me parece que con esto de el combustible para aviones, ¿no? Algo así, y también con lo anterior lo viste primero. ¿Algo de esto hay, Federico? Sí, por supuesto. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer como siempre. Yo vengo insistiendo hace años que estamos en el momento justo, en el lugar indicado en el planeta, no en la Argentina. Porque el hombre tuvo hasta ahora 3 fuentes energéticas, el fuego, el vapor y el petróleo, y ahora entramos en las energías renovables, que
que por ahora van a ser complementarias y van a ser parte de la transición energética, y esperemos que en un futuro sean lo suficientemente confiables en cantidad y en calidad para poder ir subsanando el problema del CO2 que tiene el planeta. Dicho esto, Argentina o Latinoamérica en general tiene los recursos naturales más grandes del mundo. Así como Arabia Saudita gozó de los últimos 100 y pico de años de su recurso estrella, que era el petróleo, justamente por estar en una región mucho más antigua en cantidad de fósiles en aquel momento, nosotros estamos sentados en la bioenergía mundial, donde está el verde, el agua, la logística, el río. Entonces, entre la oferta y la demanda es el momento ideal. Para nosotros, el hecho de que YPF haya visto mi idea para poder llevar adelante este proyecto y el apoyo que hemos recibido es clave, porque obviamente sin la gente de YPF esto a lo mejor se hubiera demorado mucho más, y creo que las oportunidades de crecimiento son infinitas porque no se van a poder calcular. Gerardo, contanos. Bueno, Marcos lo ha dicho, tenés una larga trayectoria en el sindicalismo, con formación también. Ven, digamos, y sentado en el directorio de YPF, ¿cómo vieron este proyecto de Federico, que ya está firmado, ¿no? Ya está concretado. Sí, desde luego. Mira, María Herminia, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en primer término tenemos que posicionarnos en nuestra región. En mi caso en particular, soy secretario de Asuntos Sindicales de la Federación de Asuntos Gremiales, y un poco producto de ese posicionamiento también me ha tocado y me toca participar en el directorio de la compañía. Yo ejerzo lo que en la ley se instituye como la representación de los trabajadores en el directorio. Y digo esto de que nos tenemos que ubicar en el contexto de la región, porque vos sabés perfectamente bien que la refinería que YPF tiene en la ciudad de San Lorenzo, con todos los vaivenes históricos que tuvo, pero que es de las refinerías que tuvo en su momento, de las 6 refinerías que tuvo en su momento YPF, es la segunda que se construye. En diciembre de este año vamos a estar asistiendo al centenario de la refinería de Ensenada, que es la primera que construyó YPF, después vino San Lorenzo en 1935. Esa refinería, ustedes saben perfectamente bien que fue el motor de desarrollo de lo que nosotros conocemos como el cordón industrial del Gran Rosario. A partir del asentamiento de YPF en San Lorenzo se produjo la explosión del cordón industrial. Llegaron los años 90, vino el proceso de privatización y de venta, en este caso de la refinería, un proceso que en nuestra opinión fue nefasto, por las consecuencias que tuvo para con los trabajadores, por las consecuencias sociales y económicas en la región. YPF en el año 2018 recupera la posesión de la refinería cuando se produce la quiebra del combustible, y ya la refinería estaba parada. Parada es que está sin procesar, desde el 2018 en adelante la refinería está sin procesar. Por eso yo lo ubico en el contexto de la región y con este contexto histórico, porque nos entusiasma, porque lo vemos con claridad que el proyecto que lleva el grupo empresario al que pertenece y representa a Federico es un proyecto que nos genera la esperanza que en cierta manera va a reproducir ese íter histórico de lo que significó la refinería a partir de 1935. ¿Por qué? Porque estamos apostando a un proyecto que tiene futuro en el corto plazo y que estamos convencidos que va a tener futuro en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque evidentemente hay todo un proceso de transformación energética que este proyecto, sin lugar a dudas, va a ser uno de los más importantes en los que apuesta YPF hacia esa transformación energética. Y es muy significativo que se desarrolle acá en esta región.
Claro. Por eso creo que todo esto lo tenemos que ver en el contexto histórico y en el contexto de nuestra región. Apostamos a que en cierta manera, con otro contexto, se repita esa historia y que esto sirva como un eje de nuevo desarrollo para nuestra región. Un moscón y ayornado a estas etapas. Apostamos que así sea. Sí. Gerardo lo describió perfecto, pero es eso, de la petroquímica a la oleoquímica. A la oleoquímica. O sea, hoy en día, en definitiva, esta refinería va a producir fósiles sintéticos, pero no de origen fósil. Claro. Pero el producto final es le contamos, el mismo. no sé si lo dijimos, pero le contamos a nuestros televidentes que es lo que necesitan los aviones. Sí, en este caso, la máquina que se va a comprar, que es una biorefinería, es un módulo entero nuevo, es justamente para Biojet o SAF, Sustainable Aviation Fuel en inglés, que es la sigla más conocida, pero es 100% apuntado al mercado de aviación, que requiere hoy una baja en la emisión de CO2 enorme en el mundo a partir del 2030, y nosotros tenemos que estar listos para poder abastecer esa demanda que no para de crecer y que los cálculos los dan. ¿Sería en Latinoamérica el único que tendríamos? No, hoy hay proyectos que ya están produciendo. De hecho, Eni en Italia está haciendo SAF, Exxon está haciendo en Estados Unidos, pero las cantidades que pueden producir hoy de SAF y la necesidad que tiene el mundo, y es siempre una gota en el océano. Yo iba a preguntar eso cuando hablaste de que la problemática futuro es la calidad y la cantidad. ¿Qué es lo que más preocupa, la cantidad o la calidad? La cantidad. La cantidad, ¿no? La cantidad porque, a ver, si bien nosotros, Argentina, tiene hoy un potencial máximo, esta es una planta que va a producir 180.000 toneladas año de producto final. ¿Okay? Eso, perdón, a los que somos ignorantes, ¿es mucho, es poco? ¿Qué es? Es poco. Es poco. En el mercado, si lo ponemos, por ejemplo, en el JP1 del mercado nacional nada más, estamos hablando de menos del 4 o 5% del mercado. Bueno, por algo se empieza. Sí, por supuesto. Seguro. Es que todas las empresas, más en las bioenergías, no tienen la escala de los combustibles fósiles. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr es equilibrio. Bueno, además estamos nosotros en un cónclave importante porque Rosario tiene la cuenca de know-how biotecnológico más importante del país. De hecho, la primera cátedra de biotecnología estuvo acá. ¿Y eso qué es? Que así como uno puede clonar una vaca o una oveja, podríamos clonar grasas para SAF. Entonces yo veo que el futuro de la tecnología, porque hoy estamos viendo todo con lo que sabemos hoy, pero no podemos imaginar el futuro con lo que no sabemos hoy. Claro. Inteligencia artificial de por medio, ¿no? Y sí. Chip cuánticos, etcétera, etcétera. Entonces, el día que podamos reproducir un triglicérido clonado en manera económica, porque hoy se puede hacer, claramente, cuando uno hace una vaca, la hace con grasa, no la hace sin grasa. Entonces, lo que es caro, esa curva va a bajar y ahí tendríamos un montón de materia prima disponible para hacer esto. En el medio está la transición de los cover crop, que se llaman, que son productos agronómicos que no compiten contra el alimento o contra el suelo. Eso también en Argentina se va a venir fuerte. Gerardo, y a nivel de trabajo, de cantidad de trabajadores que va a demandar este proyecto, ¿qué sabemos? En principio, de lo que nosotros estamos evaluando, seguramente vamos a tener una primera etapa donde va a haber un desarrollo sobre la base de lo que actualmente tenemos, la cantidad de trabajadores que actualmente tenemos en la refinería. No te olvides que, como te decía recién, la refinería está parada, tenés una masa, una dotación de personal que está en realidad cuidando las instalaciones, y por eso también es muy importante la puesta en marcha de la primera etapa de este proyecto, porque esos trabajadores van a ser reinsertados ya productivamente. Después vendrá una segunda etapa que seguramente Federico la puede describir mucho mejor que yo, que va a significar ya la puesta en marcha de una planta más grande, y que eso va sin lugar a dudas a tener un impacto sumamente positivo en materia de absorción laboral. Y antes de ir a esa descripción, ¿qué se va a utilizar de la actual refinería? En realidad, de la actual refinería, esto lo explicará Federico mejor,
pero básicamente lo que se va a utilizar es el predio y algunas unidades que pueden ser como la generación de energía, todo lo que es conductos, claro, ductos. pues son cosas distintas. Son cosas distintas. De todas maneras, también es cierto que, entiendo yo, se aprovecha un lugar estratégico que tiene la refinería de San Lorenzo, especialmente en materia de tener su puerto, de tener un parque de tanques que perfectamente se puede utilizar para el almacenaje del producto. Me parece que esas son algunas ventajas comparativas que puede tener este proyecto y que en definitiva ha sido lo que permitió que YPF se sume al proyecto, producto de lo cual se decide la conformación de una nueva empresa en la que YPF va a ser accionaria en un 50%. Esa nueva empresa va a ser Santa Fe Bio. Santa Fe, porque apostamos a esta provincia, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo es las etapas, Fede? No, lo que dice Gerardo es así. Después nosotros tenemos en la etapa, para generalizar, la etapa pico de obra, que sería el montaje de las unidades, de los módulos grandes. La obra va a consumir entre 800 y 1100 personas en esa etapa de obra, entre todas las metalmecánicas, etcétera, etcétera. Y después sí, durante la operación de la refinería, 24 horas, una vez funcionando, ahí estamos entre 180 y 250. Dependerá mucho de ver los automatismos, si la gente se adapta. Para ver, obviamente está contratado con el tecnólogo casi un año de pre-estudios de factibilidad. No, de adaptación de la gente a esta nueva tecnología. Claro. Porque si bien es como una refinería... a la gente, claro, de capacitación, de adaptación. A los 180, 250, dependerá mucho de cómo... Es un predio muy grande, está muy extensa la layout de la planta, pero como bien dijo Gerardo, acá tenemos una oportunidad, tenés tanques construidos, poliductos, los servicios de energía, el tratamiento de efluentes. Ganamos mucho tiempo. ¿Tiene una conexión a nivel nacional, los oleoductos, digamos, a nivel con la red de YPF? Sí, tenemos el conducto que va, mirá, desde Luján de Cuyo en Mendoza, tenés una cabecera en Montecristo, llega a San Lorenzo. Bueno, después tenés el conducto que iba hasta Campo Durán en Salta, que ahora está revertido, que fue en realidad ese poliducto, fue un poco también el eje de desarrollo de YPF a nivel nacional. Estamos hablando en la década del 60. ¿Y cómo se acercó, cómo se acercaron el proyecto? ¿Qué dijo Horacio Marín? Que no sabía que había sido un buen tenista, el presidente de YPF, ¿no? Eso muy bueno. No, en el 2018, cuando cierra la refinería, estaba a punto de cerrar. Sí. Ya por aquel entonces le digo a Miguel Lifchi, Miguel, esto no puede quedar cerrado, esto hay que transformarlo. Estamos en el momento justo, hay que transformarlo en biorefinería. Y me acompaña él, antes inclusive de que esto pasara, a San Francisco para pelear la licencia con el tecnólogo que es americano, que es Honeywell. Y la verdad que hizo una gestión extraordinaria porque logramos traer la licencia, que en aquel momento no se la daban a nadie porque todavía era medio un secreto militar, no querían dársela a ningún país del hemisferio sur del mundo. Estábamos en una discusión geopolítica de, claro, si nos daban esa tecnología y nosotros con los recursos naturales que teníamos, nadie podía competir en precio con nuestros productos. Claro. Y fue 6-7 meses de discusión, finalmente nos la dieron y firmamos una carta de intención con YPF ya en el 2018, apenas se hace cargo de la refinería, que bueno, después no pudo seguir porque había todo cuestiones legales que no estaban definidas. Y después cuando se definió, la verdad, como digo, tuvimos la suerte de tener a un técnico, una persona disruptiva como Horacio Marín, que apenas le arrimé el proyecto, me dijo, no me convenzas más, esto es lo que quiero para la parte de transformación de YPF. Y porque yo le hablaba, discutíamos el cambio climático, que sí, que no. Y me dijo, no me tenés que convencer, va por acá la cosa.
Y la verdad que le dije, mirá, yo lo veo como un entramado, lo que dijo Gerardo antes. Para mí, esto tiene interconexión con Dow, porque de esa biorefinería van a salir los livianos, pero no de origen fósil, que tranquilamente pueden trabajar con otras compañías, porque hoy nos los pide Braskem en Brasil, los podría usar Dow ahí al lado. Hay un montón de sinergias que se generan cuando uno modifica. Sobre este puntapié inicial, no me atrevo a decir que sea exponencial, pero que tiene una multiplicación, puede llegar a tener de oportunidades, claro, que no tiene techo de crecimiento. En bioeconomía hoy, en bioenergía, más en Santa Fe, o sea, si estuviéramos en Neuquén estaríamos hablando de otra cosa. Yo creo que cada provincia tiene que explotar lo mejor de sus recursos. Entonces, nosotros en Santa Fe, nuestro recurso es es natural, el que nos dan nuestros suelos, nuestra agricultura, nuestra ganadería. Y hay que saber aprovechar eso al máximo. Cada provincia tiene que hacer lo suyo, el NOA con el azúcar, Neuquén con el petróleo, gas y minería, etc. Y agregarle el famoso valor agregado, ¿no? Bueno, esa es la gran discusión. Esa es la pelea del mundo. Sí. ¿Qué me decías, Gerardo? No, que ahí también nosotros pertenecemos a una asociación sindical que tiene una premisa fundamental, y particularmente desde que está en la conducción Juan Carlos Crespi, que es defensa de puestos de trabajo y potenciamiento de los puestos de trabajo. Entonces, en ese contexto, este proyecto suma para los objetivos que se fijan desde la asociación sindical. Pero también nos parece importante señalar que un poco lo que indicaba Federico también a partir de la gestión de Horacio Marín, nosotros vemos que muchas veces a nuestro país le faltan políticas de Estado y tenemos esos vaivenes tanto en materia económica o en materia de política del péndulo. Y YPF, como ha sido una empresa siempre que los distintos vaivenes políticos la ha afectado, en el caso de lo que estamos viendo hoy con este proyecto, y también pensando hacia el crecimiento de la empresa y hacia que el crecimiento de YPF significa crecimiento de nuestro país, y el crecimiento de la fuente de trabajo, que es lo que más le preocupa al sindicato en todo contexto. Creemos que el proyecto que hoy tiene ya instalado YPF lo separa de los vaivenes políticos y casi como que generó una política de Estado dentro de la compañía. Se sabe con claridad qué es lo que hay que hacer en YPF dentro de 2 años, dentro de 4 años, dentro de 8 años y dentro de 15 años. Y puede haber cambios en las conducciones del país, pero YPF, el proyecto está definido como pocas veces lo hemos visto. Yo tengo muchos años de empleado de la compañía, pero un proyecto tan claro y sobre todo que tiene tan bien fijados los objetivos, lo vemos ahora y creemos que esto le va a hacer mucho bien y va a potenciar a la empresa y junto con la empresa la economía del país. Y ni hablar de nuestra región, porque el primer impacto me parece que va a ser por acá, cuando uno necesita mano de obra, bueno, lo lógico que empieza a abastecerse por lo más cercano y después, bueno, por supuesto. El secreto, María Herminia, es justamente eso. Nosotros acá creo que si estudiamos y Perón estuviera vivo hoy en esta mesa, estaría contento porque se junta el capital, el agregado de valor, la nacionalidad, la regionalidad, claro, el empleo y ese tipo de cosas creo que hay que valorarlas más porque no hay que perder el humanismo en esto tampoco. Qué lindo escuchar a un empresario, un emprendedor y del tamaño tuyo y con la experiencia tuya hablar en esos términos, ¿no? Recién no pasó desapercibido para mis oídos el tema del cambio global, el cuidado que debiéramos hacer. A veces por un mango se rompe todo un circuito que después nos cuesta en vida, ¿no? Y esto del humanismo también es muy, muy interesante. Te propongo que vayamos a la tanda y después vamos a seguir hablando sobre esto que realmente a mí me apasiona. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL,
La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos en Ovidio Lagos 2190, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Hoy festejando el cumpleaños de nuestro guitarrista Nico Polichizo. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar, ya trabajando en un nuevo material. No se arrepentirá. Ay, dijiste tantas cosas lindas que a esta hora es como que me da un poquitito de languidez en el estómago. ¿Qué puedo hacer? Altea Charcutería, calidad, buen servicio, la recomendación justa. Picadas, vinoteca, panadería y productos de almacén. Un vinito. Sí, también. Río de Janeiro 470. Los pedidos 341-648-9938. Instagram, Altea Charcutería. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando todo se te hace cuesta arriba, cuando se vuelve difícil hasta lo más pequeño, cuando el malestar interfiere en tu vida cotidiana y cuando cuesta encontrar sentido a la vida, pedir ayuda puede ser el primer paso para sentirte mejor. Tu salud mental importa. Consejo Municipal de Rosario. ¡Ey! Lo punto merezco. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, bien, haciéndole honor a tu nombre, veo. Y con estos beneficios del Banco Santa Fe, como para no. Disfruta de los mejores beneficios con tu tarjeta de crédito Visa Banco Santa Fe y aprovecha 3 cuotas sin interés todos los lunes en Mercado Libre. Pedila 100% online bonificada por 2 años. Elegí cómo aprovechar nuestros beneficios igual que como elegís tu alias. Banco Santa Fe, acá, punto, para vos. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín,
construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Toda la vida Sport. Deportista de alma. Rosarino de corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. Los 300 años de Rosario se celebran en colectividades. Del 7 al 17 de noviembre llega una nueva edición de la fiesta de colectividades más grande del país. Te esperamos en las colectividades del Tricentenario. Organizan Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, Ente Turístico Rosario y Municipalidad de Rosario. En Rosario, inauguramos la Escuela de Tecnología y Oficios Digitales más grande del país. Llega Tecnoteca, un espacio en el que los jóvenes de toda la ciudad van a aprender, experimentar y formarse para el futuro. Donde los acompañamos en su búsqueda a incorporarse en el sector productivo de nuestra ciudad. Y es un lugar de encuentro, de ideas, de intercambio. Con proyectos reales, con emprendedoras reales. Tecnoteca para mí es aprender haciendo y a resolver. Tecnoteca, un legado que quedará para siempre. Tricentenario Rosario. Bueno, Marcos, me quedé sin nafta. ¿Qué hago? Anda a la zona oeste de Rosario. ¿Hasta allá? Ya inauguró la nueva Shell de Rosario, 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el shop y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimenta algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC de tu vehículo. Estación de servicio Shell Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Bueno, y se está poniendo muy buena la zona, toda la región, porque hay grandes emprendimientos como... Cerca de Rosario, de su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y ACO12 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Súmate y sumarás. Y me sumo. Dale. Bueno, seguimos con nuestros invitados. Antes de volver al proyecto en sí, quiero que me cuenten un poquitito de la vida de ustedes, ¿no? Yo veía en tu caso, Fede, que convenciste a compañeros, creo que eran del rugby, cuando todavía no teníamos ni ley de biodiesel y machacaste y los convenciste. ¿Y qué hiciste con esa plata que no era menor? No, bueno, no fue la primera planta. Rosario Bioenergy fue la primer pyme de biodiesel de la Argentina. Sí. Y por ejemplo, ¿qué les decías? Yo soy alguien que me tenías que convencer. ¿Qué me decías? Yo en el vestuario, el rugby. En el vestuario. Sí. ¿En el tercer tiempo? No, tercer tiempo nunca, en los vestuarios. Así que, no, la idea era, justamente les decía, mira, tengo la idea de hacer un biocombustible en Argentina, le explicaba qué era un biocombustible porque no se sabía mucho. Claro. Más allá de que en Europa ya existía, porque en realidad mi idea nace por los años 2000 y fundé la empresa en el 2003, porque en el 2001, 2002 en Francia ya vi el primer estación de servicio con cortes de biocombustible. Mira. Y empecé a estudiar, en aquel momento teníamos mucho tiempo libre en los viajes, porque entre colectivos, trenes, aviones, yo estudiaba. ¿Y qué estudiabas? ¿Estudiabas las situaciones? Estudiaba la situación económica y las oportunidades. Siempre me fascinó la energía. Veo, sí. Y entonces... ¿Y la industria? Sí, bueno, la industria, vengo de familia industrial, así que tenía... ¿Y farmacéutica también? Sí, mi otro abuelo tenía farmacia. Y cuando empecé a entender la geopolítica de la bioenergía, dije, Argentina y Arabia Saudita. Entonces agarré y dije, tengo que empezar por Argentina. Y tenía que convencer franceses, neozelandeses, irlandeses, ingleses, italianos. Porque obviamente yo no le quería pedir a mi familia todo y quería traer la mayor cantidad de inversión posible. Y te diría que el 80% de la inversión fue entre mis amigos de rugby y yo, de lo que había ahorrado toda mi vida jugando rugby. Qué buena jugada. Y después lo que quedaba, ¿no? Obviamente, después colaboró mi familia, pero así fue. Gerardo, ¿y vos cómo? Porque, a ver, sí, trabajador de YPF, pero ¿por qué abrazaste con pasión al sindicalismo? ¿Cuál fue el hecho?
Yo pertenezco a una generación de trabajadores que entienden que la principal motivación que tiene que haber en cualquier tipo de proyecto de defensa colectivo es la vocación de servicio. Y de joven, y así me formé. Yo en lo político fui militante de una agrupación universitaria cuando era militante de la agrupación Mariano Moreno. Estamos hablando hace muchos años. Esa agrupación que en cierta manera motivó el Partido Socialista Popular acá. Claro. Y ahí aprendimos a que no hay proyecto que se sostenga colectivamente si no es a partir de una vocación de servicio, que tiene que ser el principal motor del individuo. Y también la participación, la necesidad de participar en las instituciones, en lo social, y eso me motivó. La primera vez que gano una elección en el sindicato al que pertenezco, yo tenía 27 años. Y bueno, y de ahí en adelante cada vez más comprometido, y me tocó. Esto lo vivo con alegría, todo lo que está ocurriendo con el proyecto que hoy YPF tiene junto con el grupo empresario que representa a Federico, porque a mí me tocó ser secretario general del sindicato en noviembre de 1992, y en enero del 93 ya la refinería San Lorenzo salió a la venta y se entregó a Pérez Compán en abril. O sea que viví al frente del sindicato ese proceso que fue terrible. Después, en el año 2018, YPF decide recomprar la refinería. Vuelvo a intervenir ahí. Durante todo ese periodo no estuve como representante de los trabajadores de refinería, sí del resto del complejo que YPF tiene en San Lorenzo, pero ya cuando la compra YPF ya estaba paralizada, con la verdad que con cero expectativa de tener un proyecto viable para esa unidad de negocio tan importante como yo digo para la región. Y bueno, y apareció esto que a mí en lo personal es como una especie de cierre de todo un ciclo que me tocó vivir, desde lo más desesperanzador, que era la pérdida de la refinería y por ende la caída de puestos de trabajo, además, a lo más esperanzador, que es la puesta en marcha de un nuevo proyecto. Recuerdo esos años, era una cadena de angustia, ¿no? Empezando de Somisa para acá, pasando por ustedes, Cerámica San Lorenzo, ¿te acordás? Verbano, la jabonería, que había un dirigente llamado Salcedo, me acuerdo. Sebastián Salcedo. Sebastián, Jabón Cop, en Capitán Bermúdez. Yo lo he visto llorar a Sebastián Salcedo. Recuerdo muchos dirigentes, pero él es como que le tengo la cara y el emblema de un tipo que iba en su bicicleta, ¿no? Fantástico y doloroso. O sea que fue toda una etapa muy, muy dura. Pero bueno, ahora, al menos con proyectos de esta naturaleza en otros aspectos, no estamos bien, pero en esto al menos hay una inspiración de un mediano y de un largo plazo, ¿no? Como decías vos, Gerardo, de una política de Estado. Yo creo que es importante también entender que la Argentina tenemos que focalizarnos en lo que podemos ser competitivos para el mundo. En esto nadie nos puede competir. Somos los mejores en absoluto porque nuestra naturaleza nos da el recurso. ¿Y en qué fallamos? Vos que nos podés ver desde afuera, de alguna manera. Lo dije en otra nota, fallamos entre nosotros mismos. En este River Boca continuo, en querer ser China o Estados Unidos y no argentino. Fallamos en esas cosas, ¿no? Porque después lo otro es como que nos hacemos difícil la vida cuando en realidad es mucho más simple. Si tuviéramos una identidad propia, genuina, vos acá no tenés que estar discutiendo el cierre de una fábrica, tenés que estar discutiendo por qué no te compran tu producto si es competitivo en el mundo. Y tenemos que tener las últimas tecnologías. La industria argentina no es mala, viste que siempre se bastardea mucho a la industria argentina, que genera empleo y que no hay país posible de desarrollar sin industria. Cuando vos vas a Europa, a Estados Unidos, todas estas peleas de los impuestos que se están poniendo entre ellos y la guerra comercial, ¿qué están defendiendo? El empleo humano. Lo hace Trump en primera persona, ¿no? El empleo humano. Entonces, nosotros en esa lógica,
Yo no quiero entrar en ese River Boca y quiero al revés, ver dónde podemos potenciar. Te hago una pregunta. ¿Acudiste al famoso RIGI o no? Sí, vamos, todavía no. Porque todavía estamos en el proceso de constitución de la sociedad, que esperemos que salga breve del IGJ. Y a partir de ahí se lanza el proceso RIGI ambiental. O sea, va a ser el primer RIGI ambiental de la provincia de Santa Fe. Y eso creo que es también un hito importante, porque Santa Fe adhirió al RIGI, pero haciendo una salvedad que también abrió la parte ambiental de los RIGI. Cuidas mucho, por lo que veo, por lo que escucho, el tema justamente ambiental. ¿Qué ves en el mundo? ¿Por qué le pones tanta atención a ello? Digamos, porque a lo mejor mi información, lo que yo tengo, hay... Para aquellos que tengan tiempo, piérdanse 1 hora y media en un documental que salió hace muy poquito en Netflix, que en inglés es The White House Effect, que es el efecto de la Casa Blanca, porque es el primer documental que realmente muestra científicamente que el primer científico que habló del cambio climático en el 1958 no se equivocó en nada. O sea, viéndolo a 70 años vista, con el diario El Lunes, todos los que en 70 años le decían que estaba loco, que no se iba a verar, que la temperatura no iba a subir 1,8 grados, que los hielos no se iban a derretir. Y la verdad que viéndolo así, o sea, más allá de mi convencimiento, que toda mi vida fui ambientalista, porque yo todavía creo en que el ser humano tiene que vivir en equilibrio con su naturaleza, y no encerrado, y ahora en la digitalización, lo cual es peor. Yo no tengo ni redes sociales, soy una persona que intenta mantenerse al margen de las tecnologías. Y trabajar en equipo, no podrías con tus historias. Es que el hombre nació para ser un ser social. Y tenemos que estar en conjunto. Gerardo, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerlos, y en este caso tenerte a vos, en el Vaca Muerta. ¿En cómo está? Porque también es un gran desafío, ¿no? A los dos le pregunto, pero a vos por YPF. Vaca Muerta, yo creo que hoy lo tenemos que tomar como un orgullo nacional y que excede a YPF. YPF es la principal empresa que motoriza el desarrollo de Vaca Muerta, pero también hay otras compañías que hacen un aporte sustancial. Vaca Muerta es el eje presente y futuro de un proyecto de desarrollo, entiendo yo, a gran escala para la economía nacional. Vivimos en nuestra región, que bien describe Federico, y a mí que siendo de la región me toca estar mucho tiempo en Buenos Aires, vivo en Capital Federal, todo el tiempo estamos escuchando de lo que significa la producción de granos y la exportación de granos que salen por estos 17 puertos que tenemos aquí en nuestra región. Y de lo que eso significa, los 30.000 millones de dólares que anualmente se exporta. Bueno, Vaca Muerta va camino a ser como mínimo una caja de ingresos de esa índole. Claro, y que no sé, hoy escuchaba a un empresario, creo que Midland, que tiene inversiones allí, y él decía que la empresa... Que Vaca Muerta es una empresa que no se va a detener, como que se puede detener esta por la sequía, por ejemplo, pero esa va a seguir emitiendo dólares porque el recurso está ahí, hay que extraerlo y venderlo y exportarlo. Es decir, que va a ser un backup de lo que es lo que usted decía aquí en la zona del puerto. Dimensión de lo que significa Vaca Muerta y de lo que significa YPF. Basta con analizar los últimos acuerdos que se lograron. Interviene Eni, la empresa italiana, ha decidido meterse protagónicamente en el desarrollo de Vaca Muerta en sociedad con YPF. La semana pasada se firma un MOU con la compañía de Emiratos Árabes, también una de las compañías en materia de producción gasífera más importante del mundo, creo la segunda, la tercera. Esas compañías no deciden arribar a un proyecto de esta naturaleza, no solo si no lo ven viable, sino que si no ven que están todas las condiciones dadas para apostar, y esto significa que tenemos un futuro muy promisorio.
y el eje de ese proyecto, que insisto, excede a YPF y lo tenemos que tomar como un proyecto de importancia estratégica para nuestro país, es Vaca Muerta. ¿Cómo veo que te llaman a dar muchísimas conferencias a nivel internacional? ¿Sobre qué? No, en general, energía, geopolítica, trabajo en equipo, ese tipo de cosas. Justamente, mirá, el tema de Vaca Muerta es algo que es fundamental, que lo tomemos como un proyecto de país, hay que apadrinarlo. Porque no puede haber de un lado detractores, del otro provincias enojadas, etcétera. Creo que... Y lo bueno, ojalá hubiera otras YPFs con otros recursos naturales argentinos. O sea, hoy YPF que quedó de alguna forma al lado de los argentinos nos permite hacer lo que hacemos y tener esa oportunidad histórica, haciéndolo con tecnologías modernas, porque no es la exploración de petróleo que se hacía en el 1800, fines del 800, sino que la estamos haciendo en el 2025, con tecnología de punta, con personal propio, con tecnología desarrollada. YPF tiene un recurso humano extraordinario que hace que sea la empresa más importante de ese reservorio. Y ese reservorio, en definitiva, es de los argentinos. Pero así como lo es también la minería o la pesca. Entonces, me gustaría ver a lo mejor empresas YPF en minería, por ejemplo. Porque ese recurso, cuando lo tiene YPF, lo tenemos los argentinos. Cuando no lo tiene una YPF, termina siendo un 98-2 para un privado. Claro. Y no es buen negocio para Argentina darle el 98 a un privado y claro, quedarnos nosotros con el 2% de la regalía. ¿Y el biodiesel qué futuro tiene? Va a ser siempre complementario. Siempre, ¿no? El biodiesel es complementario, además, si vas al origen de por qué nació con un sentido muy lógico. En la Argentina tenía que usar aceites para amortiguar los golpes del hemisferio norte cuando cosechábamos nosotros. Si vos estudias el mercado de los aceites y soja y granos de los últimos años, cada vez que cosechaba el hemisferio sur bajaban los precios de los commodities. Y le pasaba lo mismo a Brasil con el azúcar. Entonces en una reunión Néstor Kirchner y Lula da Silva se juntan y dicen, si ponemos biocombustible y sacamos al mercado lo físico, vamos a mantener la valorización de nuestros dos productos estrella, que era el aceite de soja, primer exportador del mundo, y el azúcar. Y así se hizo, nació con esa lógica. Y lo hicieron. ¿Cuándo la piedra basal, digamos, de este proyecto? ¿Cuándo va a ser? Ya estamos ongoing, estamos yendo todos los días. Calculo que ni bien se termine la parte jurídica, que esperamos que tenemos a fin de mes, poder entrar a ya hacer trabajo. Y de hecho ya estamos con gente nuestra ahí, colaborando con la gente de YPF. Contanos, Gerardo, cuando esto se conoció en los trabajadores que están allí, ¿qué te dijeron? ¿Qué expresaron? Y yo creo que el sentimiento más importante tenía que ver con la esperanza. Nosotros, como te contaba, en todo el relato histórico de lo que vivimos los trabajadores en estos últimos 30 años en esa refinería, la hemos visto paralizada. Es una imagen, la imagen que en cierta manera hasta el momento existe en refinería, es una imagen muy triste. Semejante unidad industrial parada, sin generar ningún tipo de producción, con un aprovechamiento mínimo de las instalaciones, algunos tanques. Entonces, esa imagen así de triste es desesperanzadora para el trabajador. Y saber que viene un proyecto productivo, un proyecto que está sostenido sobre la base de una nueva compañía, porque la refinería San Lorenzo, su predio va a ser gerenciado, operado por una nueva empresa que es Santa Fe Bio, pero en un proyecto productivo que lo vemos como un proyecto sustentable. Creo que lo que más le genera al trabajador
es más allá de la alegría lógica, sino también la esperanza. Y creo que esa esperanza también en cierta manera se traslada a la sociedad, a la comunidad, que hay al menos en nuestra región de San Lorenzo y todo el cordón industrial. Creo que hay una necesidad, un poco sumando, también ha habido un acompañamiento muy importante del gobierno provincial, y no es para adular innecesariamente a nadie. La verdad que el gobernador y el ministro de Producción, desde el día 1, cuando el PF, Gustavo Puccini, le comentó el proyecto, se alinearon, nos pusieron gente a disposición, que eso no había pasado antes. No había a lo mejor un interés real de ir para adelante, porque intervienen muchos organismos provinciales en este proyecto. Finalmente, ¿cómo ven a Argentina en 50 años? Es muy difícil predecir. Nuestro país tiene vaivenes y tiene cambios no en un año, tiene cambios en meses o días. En meses. Si vemos los últimos 2 meses, simplemente tomando como referencia los procesos electorales, nos dieron en cuanto, en menos de un mes y medio, nos dieron 3, 4 panoramas de futuros muy distintos, ¿no? Sí. Total. Yo lo que apuesto es a que tengamos un proceso de desarrollo serio, y para eso, como decíamos antes, apuesto a que concienzudamente se genere una masa de dirigentes políticos que sepamos, dirigentes políticos, sociales, sindicales, que sepamos ponernos de acuerdo en cuáles tienen que ser los objetivos de mediano y de largo plazo para nuestro país. Políticas de Estado, tenemos que sentarnos, ¿cuántas? 15 políticas de Estado que sin perjuicio del gobierno sean las que se tengan que ejecutar. Tenemos que analizar, me imagino yo, la cuestión qué política vamos a instrumentar en lo económico, cómo tienen que ser los presupuestos, tenemos que discutir un nuevo proyecto de educación, tenemos que discutir ciencia, nos tenemos que poner de acuerdo. Esto de la grieta puede generar algunos beneficios políticos de uno o de otro lado, pero tenemos que saltar esa grieta seriamente y consensuando políticas que sean sustentables, pero que apunten a un desarrollo como serio, ¿no? Y cualquier desarrollo serio de un país te va a llevar todo un proceso de años. Por eso lo preguntaba a largo plazo. Yo te voy a responder más globalmente. Yo siempre tengo una frase que digo que Argentina es un país muy difícil en un mundo normal y el único viable en un mundo caótico. De acá a 50 años, la Argentina va a ser el único lugar de los pocos donde uno va a poder vivir. Porque el mundo está yendo, lo ves hacia una cuestión caótica. Estamos destinados al éxito. Nos gusta, ¿no? Lo dijo Jaguaribe, no Dualde. Bueno, créanme, espero que ustedes lo hayan pasado bien. Me encantó tenerlos a ambos y muchas gracias. Y bueno, lo mejor de corazón, porque generando ya un solo puesto de trabajo ya es una satisfacción enorme, porque solo aquel que no lo tiene, que lo ha perdido, que teme perderlo, como hay muchos casos, sabe de lo que estamos hablando. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Gracias a vos y gracias, la verdad que es un gusto. Bueno, un placer. Nos dirigió Azul Altuna y en la producción y coordinación Liliana Dal Bosco. Bueno, será hasta la semana que viene. Muchas gracias.